Esta chica fue enviada al otro mundo por su padrastro y pese a que la policía tenía las pruebas suficientes para condenarlo, el tipo se libró de prisión varias veces por estar fuera del país. Aún así, el padre de ella jamás se rindió y él mismo lo capturó para llevarlo ante la justicia y que finalmente este monstruo obtuviera su castigo. Sí, ¿quieres saber cómo sucedió todo esto? Quédate, que yo te platico la historia completa. Era el 9 de julio de 1982, Kalinka Bambersky tenía 14 años y se metió en la piscina. Ella y su familia vivían en Francia, pero se encontraban pasando sus vacaciones en la casa que tenían en Alemania, su madre Daniele y su padrastro. Ese mismo día apenas terminaron de cenar. Dieter, el padrastro, agarró una jeringa de su maletín y como otras veces, le ofreció a Kalinka una inyección para prolongar el bronceado. Pasó la noche y a la mañana siguiente fue el mismo Dieter Kronbach quien encontró a Kalinka inmóvil en su cama. Lamentablemente, para este momento, ella había dejado este mundo. El padrastro, Dieter Kronbach, que era cardiólogo, intentó salvarla inyectándole un remedio casero de su consultorio, que servía para casos de reanimación pero no tuvo éxito. Y a partir de allí comenzó a escribirse una historia de terror. Tras el sorpresivo y extraño final de Kalinka, en un primer momento se comunicó que la chica dejó este mundo por un golpe de calor. O al menos esta fue la versión que la madre de la chica le dio a André Bambersky, quien era el padre biológico de Kalinka, cuando le comunicó por teléfono lo que había pasado con su hija. Sin embargo, la autopsia, que fue hecha 72 horas después, no pudo establecer de una manera irrefutable la causa del final de Kalinka. En la inspección del cuerpo de la chica, los forenses encontraron restos de contenido del estómago, en los pulmones y en las vías respiratorias, alimentos sin digerir, varias marcas de inyecciones, un desgarramiento superficial, manchas de líquido rojo fresca y una sustancia blanca en sus partes íntimas, que nunca fue analizada. Pero, ¿por qué no fue analizada? Un tiempo después se supo que Dieter Kronbach, el padrastro, estuvo presente en la autopsia y que habría influido en el informe médico sobre el verdadero final de su hijastra. Pero, ¿por qué? André Bambersky empezó a sospechar de Dieter Kronbach a partir del funeral de su hija. Tras escuchar rumores de algunos vecinos de la casa en la que Kalinka pasó sus últimos días, terminó de convencerse de que el cardiólogo era el culpable cuando descubrió que Kronbach estuvo presente en la autopsia de su hija. André entonces pidió que investigaran a Dieter Kronbach, pero los fiscales desestimaron su petición. Sin embargo, André logró una copia del informe de la autopsia y comenzó a investigar por su cuenta. La versión de Kronbach tenía algunas cosas que no cerraban, y la autopsia no era concluyente acerca de un final por causas naturales. Entonces el padre estaba convencido que la causa del final de su hija había sido otro, y que el padrastro había tenido que ver, había influido para que su hija dejara este mundo. Y no estaba equivocado. André buscó apoyo en expertos en medicina legal en Toulouse, Francia. La única certeza que tenía gracias a los forenses era que después de la primera inyección, Dieter Kronbach le suministró otras con intención de reanimarla. En 1995, luego de intensas presiones, André logró que el cardiólogo fuese acusado y juzgado en Francia. Dieter Kronbach entonces fue condenado a 15 años de prisión. Parecía que la historia por fin tendría un final feliz, que su hija de André por fin obtendría justicia, pero realmente esto no era lo que iba a pasar. Alemania se negó a extraditar al condenado aduciendo que ya había sido juzgado en Múnich y Francia solicitó que no se hiciera efectiva la condena. Pero a pesar de la situación, André no perdió la esperanza de obtener justicia. Y para 1997 apareció una mujer que aseguró que el doctor Dieter Kronbach se había aprovechado de ella en su consultorio cuando apenas tenía 16 años. Al enterarse de esto, André encontró la prueba que le faltaba. En el juicio, finalmente Dieter Kronbach admitió todo, pero aunque podrían haberle condenado a 10 años de cárcel, solamente recibió 2 y le quitaron su licencia médica. Tan solo imagínense el coraje, la impotencia, la desesperación que debió haber sentido el padre al saber que la justicia no había hecho su trabajo como debía de ser. Sí, la justicia le había fallado no solamente a Kalinka, sino también a su padre, André.
Para julio del 2007, Cronbach fue condenado a 28 meses de cárcel por estafa y ejercicio ilegal de la medicina, pero después de 11 meses en junio del 2008 fue liberado por buena conducta. Sí, era increíble creer que a pesar de todo lo que había hecho este tipo, una y otra vez era liberado, sin mayores castigos. Por ello, André estaba desesperado por encontrar a Dieter, tanto así que André contrató investigadores privados para que encontraran a este monstruo, que con frecuencia cambiaba de localidad, pero todo lo hacía dentro del país de Alemania, pues no era tonto. Sabía perfectamente que si volvía a Francia, la justicia lo condenaría. André Van Bersky sabía que en Alemania iba a ser imposible que juzgaran a Dieter Cronbach, entonces planeó capturarlo para poder llevarlo a Francia y que se hiciera efectiva la condena de 15 años que tenía en aquel país. Luego de contactar a 2 rusos para que se encargaran de la tarea, el doctor Dieter Cronbach apareció encadenado a la reja de un portal en la calle de Mulhouse, Francia. Tenía golpes en todo el cuerpo, principalmente en la cara, y estaba atado de pies y manos, pero él estaba vivo. André viajó al este de Francia y al llegar al hotel fue detenido. Llevaba encima un sobre con 19.000 euros. Cuando fue a declarar sucedió algo que sorprendió gratamente a André, pues en el pasillo de la comisaría todos se pararon para aplaudirlo y rendirle honores. Todos le decían que admiraban su valor y su perseverancia y que además admiraban lo que había hecho para poder obtener justicia. Sin embargo, pese a mostrarse como un héroe, el padre de Kalinka tenía que enfrentar cargos por haber capturado a Dieter Cronbach en contra de su voluntad. Aún así, él estaba satisfecho con lo que había hecho. Pero finalmente, André terminó siendo liberado después de pagar una fianza de 20.000 euros. Y lo mejor de todo es que por fin había obtenido justicia. El tipo que le había arrebatado a su hija fue condenado el 22 de octubre del 2011 y lo sentenciaron a 15 años de cárcel. Para 2016, Dieter Cronbach intentó salir de la cárcel por razones de salud, pero su petición no fue aceptada y en 2018 fue aún más lejos. Apeló a la Corte Europea de Derechos Humanos, diciendo que había sido juzgado 2 veces por el mismo caso, pero rechazaron nuevamente su pedido. Sin embargo, fue liberado el 22 de febrero del 2020 y 7 meses después, el 12 de septiembre del 2020, Dieter Cronbach dejó este mundo en un asilo de ancianos en Alemania, aunque nunca se supo la causa de su final. Sí, familia, al final de todo creo que el padre por fin pudo obtener justicia, y a pesar de que el tipo no duró tanto tiempo en prisión, pues para el momento en el que fue encarcelado, él ya era un hombre muy mayor de edad. Sí, el hombre ya tenía 85 años para cuando fue liberado de prisión y probablemente él se fue de este mundo por causas naturales. Pero sí, finalmente André Van Bersky y su hija Kalinka Van Bersky obtuvieron justicia. Me gustaría saber qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas acerca de este caso. Por favor, coméntalo aquí debajo. No olvides compartir este video con todos tus amigos, familiares y conocidos para que se enteren de lo que ocurre alrededor de todo el mundo. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que te dejo aquí en pantalla: Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Recuerda que subo videos todos los días a las 8, 8:30 o 9 de la noche con casos e historias completamente nuevas que seguramente no habías visto. También a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde les subo casos e historias que probablemente ya subí tiempo antes, pero que si tú eres nuevo o nueva en la página seguramente no conocías. Ahora sí, sin más que decirte, familia, también te invito a que me sigas en mi otra página de Facebook que te dejo en pantalla. Se llama Soy Kevin Barranco. Por allá estoy estrenando un nuevo formato de videos que se trata sobre relatos de películas, cortometrajes y series, entre otras cosas que seguramente te van a gustar. También a la comunidad de TikTok, vayan a seguirme a mi otra cuenta de TikTok, esta que estás viendo en pantalla, también la pueden buscar como Soy Kevin Barranco, y por allá se va a estar estrenando un nuevo formato de videos. A los de YouTube, quédense aquí que todo esto se va a estrenar en el mismo canal. Ahora sí, sin más que decirles, yo soy Kevin Barranco. Y recuerden, agudiza tus sentidos, ponte en alerta, que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video, familia. Ahora sí, ¡vámonos!